Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a compartir las lecturas del 8 de junio, sábado. Recuerden que el sábado es un día dedicado a la Virgen. Así como el jueves, la liturgia es maravillosa dentro de la iglesia. El jueves está consagrado, dedicado a la adoración al Santísimo. Recuerden que el jueves fue la última cena. El viernes nosotros hacemos ayuno y entregamos al Señor nuestra vida, ¿verdad? El viernes, para meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el sábado entonces se lo dedicamos a la Virgen. Ya pronto vamos a estar en la vigilia de Pentecostés y vamos a celebrar esta gran fiesta de la iglesia que sale con la fuerza del Espíritu Santo. La misa de hoy, del 8 de junio, habla en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 16 al 20 y del 30 al 31. Eso es lo que vamos a meditar en el día de hoy. Busquen en su Biblia Hechos 28, versículos del 16 al 20 y versos del 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular. Fíjense que quien está hablando es San Lucas, porque San Lucas escribió un evangelio, que es el Evangelio de San Lucas, y los Hechos de los Apóstoles era un mismo libro, pero a cabo del tiempo se saca y se dejan los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y son los tres, y el Evangelio de Juan. Pero este libro de Lucas es el de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio. Era todo un solo libro que después se dividió para nuestra riqueza. Fíjense que el Evangelio de San Lucas termina con la ascensión y la promesa del Espíritu Santo, y así mismo comienzan los Hechos de los Apóstoles. Ahora escuchen esto, dice San Lucas: en aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia, un soldado romano. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales, y una vez reunido les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César. Recuerden que él era ciudadano romano, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Es la nobleza de espíritu de San Pablo. Por esta razón he querido verlos y con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de Israel? Jesucristo. Pues llevo estas cadenas a causa de Jesucristo, el Mesías, la esperanza de Israel. Continúa: 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Y yo sé que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, en sus casas también hacen esto. Yo no sé si tuvieron una casa alquilada o comprada. El punto aquí es que nosotros podemos recibir en nuestras casas, siempre con el permiso del sacerdote, a todos los que acudían, ¿verdad?, para predicarles el reino de Dios. Las casas de misión, porque a veces hay personas que están muy distantes de la parroquia durante la semana, pero en nuestras casas nosotros podemos reunir a las personas de nuestro barrio, siempre con la autorización del párroco, para predicar el reino de Dios y explicar la vida de Jesucristo, como dice aquí en el texto, y el Señor, y la vida de nuestro Señor Jesucristo, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Esto es una gran invitación que el Señor nos hace. El Salmo dice: el Señor verá a los justos con complacencia. Justo es una categoría de Dios. Quien tiene a Dios, ¿verdad?, se llena de justicia. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examinan a los hombres
su mirada. Esto es hermoso, ¿eh? No tengas miedo. Hay personas que le aterra pensar que Dios lo está mirando. La mirada del Señor es misericordiosa, es amorosa, es noble, es compasiva. Los ojos del Señor miran al mundo, pero lo miran con misericordia, y examina a los hombres su mirada, a cada uno de los hombres. No es que sea católico o que no sea católico, a todos los seres humanos, porque todos fuimos creados por Él. Dice el Salmo 10, continúa, examina a inocentes y malvados, a todos los examina, y aborrece al que ama la violencia, pues el justo, el Señor, y ama a lo justo, y a los justos verá con complacencia, a las personas que son justas. La justicia del hombre es la venganza, la justicia de Dios es perdonar. El hombre que ama y perdona es justo, porque tiene a Dios. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 21, del 20 al 25, búsquelo en su Biblia, dice, en aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Y también te lo dice a ti y a mí, sígueme. Aunque hay personas que no quieren seguirle, porque quieren seguir sus propios caminos, pero cada uno ha sido creado en la libertad. Pedro, volviendo la cara, si el Señor te dice a ti, sígueme, ¿qué haces tú volviendo la cara? Ahora escucha, ¿qué pasa? Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era? Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho, Juan, y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Ese fue Juan el quien le preguntó. Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Si el Señor te ha llamado a ti, hermano, ¿qué hace usted mirando para atrás? ¿Qué hace usted mirando para atrás, para el otro? Preocupado de los demás. Siga al Señor, siga al Señor. Esto es un camino personal, en comunidad, sí, pero es un camino personal. El Señor te ha llamado a ti. Quizás por estar pensando en el otro, no sé, mirando al otro, te despreocupas de ti, que si el otro hizo, que si el otro no hizo. La llamada es personal. Entonces Jesús le dice, sígueme, mira para atrás, ve a Juan y le dice, ¿qué va a pasar con este? Respuesta de Jesús, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Sígueme, sígueme. ¿Por qué? Porque él preguntaba por Juan, y el Señor le dice, pero ¿a ti qué te importa, Juan? Tú eres el que me debes seguir, sígueme. No es que te despreocupes de tu hermano, pero a veces vivimos la vida del otro en vez de nuestra propia vida. Estamos preocupados tantos por el otro, de que si hizo, que si no hizo, que nos preocupamos nosotros. Cuando tú pones tanto la atención sobre los demás, qué hacen o qué no hacen, te despreocupas de ti y de tu camino. Tú sígueme. Y cuando el Señor le dice, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y Juan realmente fue el único de los discípulos que murió de muerte natural, ya de viejito en la comunidad cristiana. Continúa el texto, por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. No es que no habría de morir, sino que no debería morir como iban a morir todos. Pero Jesús no dijo que no moría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. No solo tenemos de Jesucristo lo que está escrito en la Biblia, hay muchísimas cosas más que no se escribieron. Dice el evangelista, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran.
Muy bien, que el Señor les bendiga en este día dedicado a la Virgen. Recuerden, en el día de hoy, sábado, meditamos en los misterios gozosos del Santísimo Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.